chicos? El tema que nos ha tocado los familiares acerca de sangre. ¿Por qué es importante la sangre? ¿Qué es la sangre? Es un tejido, pero está considerado dentro de las partes o como parte del tejido conjuntivo. Recuerden que se nos ha enseñado que existen 4 grandes tipos de tejidos, ¿cierto? Epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Pero dentro de esos 4 grandes tipos de tejidos vamos a encontrar algunas variantes de variedades. La sangre es una de ellos. Entonces es un tejido compuesto por elementos formes y una porción líquida, que sería el líquido, la sustancia intercelular, entre comillas. ¿Por qué es importante la sangre? Este tejido discurre en vasos sanguíneos, sean arterias, venas, capilares, etc., y a través del corazón y pulmones. Se discurre en vasos sanguíneos a lo largo de toda la economía del cuerpo. ¿Por qué? La sangre va a llevar oxígeno y nutrientes a los diferentes tejidos. ¿Qué más puede transportar la sangre? Está llevando el oxígeno, ¿cierto? Para que se produzca el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso a nivel de los pulmones se conoce como hematosis. Hematosis. Entonces, dentro de los componentes de la sangre tenemos elementos formes, que son las células. ¿Cuáles son estas células? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, y otros elementos que no son células, como las plaquetas. Y además, en la porción líquida, que es el plasma, va a llevar nutrientes, proteínas, aminoácidos, glucosa, etcétera, etcétera. Entonces, es indispensable que la sangre discurra por estos canales, que son los vasos sanguíneos, sean arterias de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre y venas. ¿Qué sucede si la sangre se desborda, sale de su medio? ¿Tienen idea de lo que sucede, chicos? Ejemplo, ustedes han oído hablar de los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué les llaman? Derrame cerebral, hemorragia intracraneal, etcétera, etcétera. Cuando la sangre sale de sus vasos, actúa como un potente químico. Al cerebro lo diluye. El cerebro, que es como una masa, como la mantequilla. Sale la sangre de los vasitos, porque normalmente discurre por los vasos y es por difusión que van a pasar los nutrientes. Entonces, no hay problema, pero cuando la sangre se desborda, sale el líquido y los elementos fuertes, fundamentalmente las proteínas, las sustancias que están en este líquido, van a destruir el cerebro. ¿Qué sucede si hay una hemorragia digestiva, una úlcera, mejor hablemos, una úlcera rota ¿Úlcera qué es? Solución de continuidad. O sea, lo que llamamos herida. En tanto no provoque hemorragia, no hay problema, pero si esta se perfora, va a haber ruptura de vasitos, la sangre sale hacia afuera y va a haber peritonitis. ¿Qué es la peritonitis? Inflamación del peritoneo, en este caso químico, porque la sangre actúa como un potente químico y va a producir una gran inflamación y peritonitis. Ustedes han oído hablar de que la peritonitis es un cuadro severo. Bueno, esto es para que vean la importancia de que la sangre pues debe discurrir por donde debe discurrir, ¿no? Si sale es letal. ¿Y qué importancia, aparte de llevar el oxígeno y los nutrientes, qué importancia también tiene la sangre? Nos permite complementar el diagnóstico de nuestros pacientes. Viene un paciente con fiebre o con malestar, con dolor, con síntomas X, el médico le hace el examen clínico en primerísimo lugar y luego va a pedir ayuda de exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes auxiliares? Fundamentalmente, ¿qué les piden cuando ustedes hacerse ver? Hemograma, hemoglobina. ¿Para qué? ¿Qué vamos a ver con la hemoglobina? ¿Qué nos va a demostrar este hemograma y la hemoglobina? Si la cantidad de hemoglobina que tenemos es la adecuada, o de repente estamos perdiendo sangre, por ahí una hemorragia digestiva, si venimos con un dolor abdominal tremendo, de repente por ahí hay un problema a ese nivel, ¿cierto? Y
y se mide a través del control de hemoglobina. Si el paciente va con fiebre, pues el hemograma dirá cómo está su fórmula leucocitaria. Existen valores normales. Si esta fórmula está, si estos leucocitos están elevados, pues está traduciendo un proceso infeccioso. Y las características de esta fórmula leucocitaria nos indicarán de qué tipo de proceso, más o menos. Entonces, es importante el examen auxiliar de la sangre. En la diapositiva, ¿cómo es que obtenemos la sangre? Generalmente, para un examen, yo creo que a ninguno de ustedes se libra de que le hayan hecho un examen de sangre. Levanten la mano aquí, nunca le han cogido, le han tomado sangre. ¿Nunca? Sanísimo. No, de delito se no le han hecho examen. Cuando nacen, los niños tienen que ir a sus controles para las vacunas. Tienen que ir a sus controles y generalmente los niños en cierta etapa de la vida, a menos que sean muy sanos, presentan algún cuadro infeccioso y les tienen que tomar sangre. A los bebitos generalmente se les toma de la yugular. Porque imagínense, estira el bracito, hágale la presión, sus bracitos rebordetes que no se notan en las venas, entonces es más fácil coger de la yugular. ¿Listo? Lo más común es coger del antebrazo, la parte anterior, como pueden observar, se toma la muestra de sangre y un tubito de ensayo con una sustancia anticoagulante que puede ser heparina o cualquier otro anticoagulante, se coge la muestra de sangre, se lleva a una centrífuga, como pueden observar acá, se centrifuga unos 3.500 revoluciones por minuto, aproximadamente media hora, y van a observar ustedes acá, finalmente después de eso, este tubo que inicialmente es la sangre como anticoagulante. Se hizo la centrifugación y vamos a obtener este tubo con estas características. ¿Qué estamos observando acá? La porción superior corresponde al plasma, que es más o menos, ocupa el 55% del volumen sanguíneo. El plasma es la porción o la fracción líquida de la sangre. Luego tenemos aquí una rayita, ¿logran ver? En esta zona, en esta pequeña zona que se ve clara, algunos dicen que es media parduzca, es una zona clara, ahí es donde se van a ubicar los glóbulos blancos y las plaquetas. Y luego vemos esta porción roja que corresponde a la fracción de eritrocitos. Eso es lo que se obtiene cuando se hace la centrifugación de esta muestra de sangre, que es lo que se procesa generalmente en los diferentes exámenes. Bien, ¿tienen una idea de cómo se saca la sangre, de cómo se extrae la sangre? Harán algún curso, si no tendrán que hacerlo empíricamente. En mis tiempos no había cursos para tomar presión, sacar sangre, teníamos que hacerlo entre nosotros o con quien sea, pero hemos tenido que aprender de otra manera. Después se quedan que tienen un curso, no sé si seguirán con ese curso, pero es necesario que sepan cuál es la importancia y más o menos cómo sacar la muestra. Ahí tienen más de lo mismo, lo que les decía, el plasma es un líquido amarillento que va a tener proteínas, diferentes tipos de proteínas, como vamos a ver más luego. Luego, en este tubito que ya fue centrifugado, vemos la porción de esta capa blanquecina acá, que contiene los glóbulos blancos y plaquetas, y la porción inferior que corresponde, o sea, los elementos formes van a constituir el 45% de la sangre total. Pero de este 45% de la sangre total, los eritrocitos o glóbulos rojos van a ocupar el 99%. Y el 1% va a estar constituido por leucocitos y plaquetas. Ya van tomando idea de la cantidad de elementos formes, cuáles son más abundantes, cuáles son menos abundantes. Según eso, ¿cuáles son los elementos formes más abundantes? Los glóbulos rojos. Que más o menos, ¿cuántos glóbulos rojos por milímetro cúbico? 5 millones de glóbulos rojos. Estoy hablando en promedio en términos generales, no estoy haciendo diferencias entre varones y mujeres. Un promedio de 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Se dice que el ser humano, el volumen total de sangre es de 5 litros, ¿cierto? Pero será igual, tendré yo 5 litros con mi tamaño y mi peso, y a ver, aquí un profesor alto y gordo, dígame.
para no irnos al nombre, a personalizar las cosas, será el volumen sanguíneo, atentos, igual el de una persona de 50 kilos igual a la de 90 kilos, ambos tendrán 5 litros de sangre, pregunto. El volumen aproximado es el 7% del peso corporal, esto tenganlo en cuenta, el 7% del peso corporal. Se dice que el promedio es 5 litros, en promedio, pero no van a, estoy hablando ya de personas adultas, ¿no? Un niño tendrá, pues, y además si hablo de peso ya es más fácil de hacer el volumen sanguíneo de un niño, ¿cierto? ¿Cómo considerarían, cómo sacarían ese volumen? ¿Cuántos litros de sangre tendrá, o cuál es el volumen sanguíneo de un niño de 8 años que pesa 30 kilos? ¿Cómo sacarían ese volumen? ¿Ya sacaron 2 litros 100? ¿Sí? Una simple regla de 3. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han ubicado? Y si no, practiquen en su casa, porque yo de matemáticas hace muchísimos años que no la practico y ustedes están fresquitos. Es una simple regla de 3. Más de lo mismo. ¿Cuáles son estos elementos formes? Entonces, este es un tubo de sangre ya centrifugado, el plasma, los elementos formes, que en esta zona están los glóbulos blancos y plaquetas, y hacia aquí los glóbulos rojos. Los elementos formes están constituidos por los leucocitos, que a su vez se consideran o son clasificados como agranulocitos, que son los monocitos y los linfocitos, y granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, como pueden observar acá. ¿Y de qué depende? De las granulaciones que se observan en su citoplasma. Todos tienen granulocitos, granitos, estos puntitos, todos, pero son evidentes al microscopio, se hacen evidentes de estos tipos de células. Más de lo mismo. Estoy repitiendo varias cositas. Tenemos ahí el plasma, el porcentaje de plasma, las células sanguíneas o elementos formes, el porcentaje. ¿Y qué elementos constituyen en general la sangre? Bueno, el líquido que es el plasma y los elementos formes. De los formes no tenemos problema porque sabemos que son glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Y de qué otras sustancias transportan? Están compuestos por agua, electrolitos, sales, ¿sí? Proteínas, nutrientes, como pueden observar. ¿Qué van a transportar? Hormonas, por ejemplo, que se producen en los órganos endocrinos, como hipófisis, tiroides, etc. ¿A dónde van las hormonas que producen? A la sangre, y van a ser transportadas. Aquí, funciones de la sangre, aparte del transporte de oxígeno, es el transporte de hormonas. ¿Qué más transporta? Cuando tomamos nuestro desayuno, etc., la glucosa que nos administramos vía oral, también es transportada vía sanguínea. Entonces, transportar glucosa, también va a transportar aminoácidos, va a transportar vitaminas, etc. Eso es lo importante que debemos tener en cuenta en cuestión de este tejido. ¿Y qué discurre por el vaso sanguíneo? Aquí tenemos un vasito sanguíneo y tenemos los glóbulos rojos discurriendo a través del vasito sanguíneo, algunas plaquetas y glóbulos blancos. Así como les dije que existen un promedio de 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre, ¿cuántos glóbulos blancos existen por milímetro cúbico de sangre? Claro, de 4.000 a 9.000 se considera lo normal. Para un promedio, digamos, de 5.000. En cambio, glóbulos rojos estoy hablando de 5 millones. Saquen sus cuentas. No sé, y aquí, en donde quiera que observemos, siempre vamos a ver más cantidad de glóbulos rojos que blancos. Aquí estamos viendo 4 o 5 glóbulos rojos y un glóbulo blanco, para que se vayan haciendo una idea de lo que vamos a observar. ¿Dónde se forman las células sanguíneas? En la médula ósea de los huesos, la médula ósea roja. Recuerden que en el periodo fetal, por supuesto, cuando ya se ha formado el hueso, en el periodo y durante los primeros años de vida, esta médula ósea es roja porque está intensamente activa.
Posteriormente se va siendo reemplazada por células adiposas y se constituye en una médula ósea amarilla. La amarilla es la que está inactiva. La médula ósea, lo harán en otro momento de la clase, pero está formada por las células progenitoras de las células sanguíneas, por adipocitos, reticulocitos, macrófagos, sinusoides, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ver aquí un hueso, parte de la médula ósea. Aquí tienen algunas células sanguíneas y células grasas. Existen fibras reticulares, células reticulares, etcétera, ya lo verán en su momento, pero ahí se producen las células sanguíneas, en la médula ósea. Cuando se toma la muestra, dependiendo del tipo de análisis que se vaya a realizar, se utilizarán anticoagulantes o no. Si cojo una muestra para un estudio que requiera de suero, no uso anticoagulante. ¿Y qué es el suero? También es la fracción líquida de la sangre. Cojo sangre sin anticoagulante y dejo en reposo, y en determinado momento también se va a separar la porción hacia abajo, los elementos formes, y hacia arriba el líquido, que es el suero, el líquido amarillento. ¿En qué se diferencia del plasma? Solamente en que carece de fibrina, nada más. El suero se diferencia del plasma, que carece de fibrina. Perdón. Y para obtenerlo, tenemos que usar la muestra de sangre sin anticoagulante. Yo acá les muestro algunas pipetas que se utilizan para hacer el recuento de glóbulos blancos y de glóbulos rojos. Son unas pipetas especiales que tienen un bombillo acá, fíjense. Para glóbulos rojos está arriba, glóbulos blancos está. Y estas placas, unas placas de vidrio gruesas que tienen unas celdillas y se le pone una laminilla como cubre objeto, y por capilaridad se coloca ahí la gota de la sangre diluida en lo que sea, en el elemento que se necesita, sea para recuento de glóbulos blancos o sea para recuento de glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, para que tengan una idea. Ahí está, la pipeta facilito, la que tiene rojito es para el recuento de glóbulos rojos y la que tiene, se fijan acá, ¿no? Y esta para glóbulos blancos. Ustedes cuando vayan a hacer su serum, aunque ya estamos más desarrollados, esta es la cámara, cuenta glóbulos. Acá se cuentan los glóbulos rojos y en estas se cuentan los glóbulos blancos. Son técnicas especiales, entonces cuando se pide el examen, el laboratorista nos indicará cuántos glóbulos rojos por milímetro cúbico tiene el paciente y cuántos glóbulos blancos por milímetro cúbico. Aparte, se hace en una botita, se hace el frotis. Como ustedes lo hemos hecho, no recuerdo, lo vamos a hacer ahora, no lo sé. Ahí tienen. Antes se tomaba la sangre con los anticoagulantes que eran los oxalatos, se colocaba la gotita y se hacía el extendido, pero si ese extendido no se hacía pronto, a la hora de hacer la lectura era terrible, la lámina no nos ayudaba. Posteriormente se saca la sangre del paciente con la jeringa y se hace caer una gotita de la misma jeringa que no está con anticoagulante a la lámina y se hará el extendido, y lo demás se añade al filtro con anticoagulante. Entonces, al momento se hace el extendido y con la coloración de Wright, que es un derivado de la coloración de Romanowski, entonces procesaremos hacer el extendido o frotis, con el cual vamos a encontrar cuántos glóbulos blancos en porcentaje, o sea, cuántos neutrófilos por cada 100 leucocitos, cuántos neutrófilos hay, cuántos eosinófilos, basófilos, monocitos, etcétera, existen en la muestra. Se coge, entonces aquí tenemos una lámina en los pasos. En el paso 1 tenemos la lámina simple, en el paso 2 la gotita de sangre, en el paso 3, ¿cómo se ubica la lámina con la cual se va a hacer el extendido? Fíjense, está inclinada, unos 45 grados. Se pone delante de la gota, se retrocede y por capilarización, porque al retroceder va a contactar con la gota y entonces se va a hacer como un extendido solito ahí, y una vez que se haga este extendido, ustedes proceden a avanzar con la laminilla y tienen ahí el frotis, que es lo que vamos a ver en la siguiente semana en la práctica. Y ahí vamos a ver la morfología de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos.
pero ahí no contamos cuántos glóbulos blancos hay. En la cámara cuenta glóbulos, ahí se cuenta. ¿Está claro? Entonces, es a grandes rasgos cómo se procesa esto. Ustedes pueden ir a hacer sus serums a algún lugar alejado donde no haya laboratorio, y este método realmente es fácil de hacer y van a tenerlo que hacer muchas veces, porque si no tienen un laboratorio, igual como tienen que saber hacer un examen de orina simple, ¿sí? Tienen que saber hacer este tipo de exámenes, es necesario que lo sepan, no es indispensable que sean laboratoristas. ¿Y qué es lo que observamos en esta lámina, en ese extendido? Nos va a mostrar glóbulos rojos, que son en su gran mayoría de un color rojo pajizo, rosado pajizo, suave, y son células anucleadas, como veremos luego, y glóbulos blancos, que son células con núcleo. Dentro de estos glóbulos blancos vamos a encontrar los linfocitos, son células pequeñas, casi del tamaño de los glóbulos rojos. También pueden haber linfocitos grandes. Los monocitos, que son células grandes, fíjense, comparado con los linfocitos, el linfocito casi no deja ver citoplasma, el monocito sí deja ver citoplasma. Acá tenemos un mono y aquí otro. Y vamos a ver neutrófilos o polimorfonucleares, poli, varios, morfo, formas. Son los núcleos segmentados. No me van a decir polinuclear, porque polinuclear son varios núcleos. Y este es un solo núcleo, solo que es segmentado. Polinucleares. Y tenemos los eosinófilos ahí arriba y basófilo. Es lo que vamos a encontrar en un extendido, vamos a reconocer, y eso lo vamos a hacer en la práctica la siguiente semana. Más de lo mismo, ahí tienen glóbulos rojos, linfocito, monocito, neutrófilo, este es el basófilo y eosinófilo. Yo no voy a entrar en detalle en los glóbulos blancos porque van a tener una clase teórica de glóbulos blancos. Nada más se los muestro porque eso es lo que vamos a observar. Esos son los elementos suaves de la sangre, de lo que sí me voy a ocupar yo es de los glóbulos rojos. Las plaquetas, ¿cómo se observan las plaquetas? ¿Son células o no son células? En algunos animales sí son células, lo que tienen, pero en el ser humano no. Son fragmentos celulares que contienen citoplasma, organelos y rodeados de membrana. Mientras los glóbulos rojos más o menos tienen un promedio de 7.5 micras, estos tienen de 2 a 4 micras de tamaño en las plaquetas, así se observan. Bien, el plasma entonces, ya les había dicho, es la fracción líquida de la sangre, que ocupa más o menos el 45%. ¿Y qué contiene el plasma? Contiene proteínas como la albúmina, las globulinas, alfa, beta y gamma. La albúmina mantiene la presión osmótica de la sangre, y cuando ésta está deficiente puede llevar a edema generalizado. ¿Qué es edema? Retención de líquido, entonces uno se hincha por retención de líquido. Entonces vean la importancia, que en el plasma vamos a encontrar albúmina, que se mantiene ahí, tiene que ver con la presión oncótica. ¿Qué más vamos a encontrar? Las globulinas, alfa y beta globulinas, y también elementos del sistema inmune, la gamma globulina. ¿Qué más vamos a encontrar? Proteínas de la coagulación, fibrinógeno, protrombina. Proteínas del complemento, del C1 al C9, lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad. Todos esos elementos proteicos, o todas esas proteínas, se encuentran en el plasma. Y aparte se van a encontrar pues, en esta fracción líquida los otros elementos que no son proteínas, la glucosa, las vitaminas, las hormonas que las están transportando desde el lugar de origen hacia el destino. Y les repito, acá tienen una sangre sin anticoagulante y una sangre con anticoagulante. En la sin anticoagulante, si la dejamos reposar un tiempo, igual se va a separar en una fracción líquida y una sólida. La sólida ya está formada por el coágulo, queda, y la sólida
La sólida, pues el coágulo, y la líquida va a constituir el suero. Si estoy hablando de una sangre sin anticoagulante, y les decía que el suero se diferencia del plasma en que carece de fibrinógeno. Y el plasma, que es el otro tubito, que obtuvimos la sangre, se le mezcló como anticoagulante, se centrifugó, y este se va a separar en una porción superior que es líquida, superior que es el plasma, una porción intermedia pequeñísima que corresponde a glóbulos rojos y glóbulos blancos y plaquetas, y la porción inferior que es la porción de glóbulos rojos. No recuerdo si, bueno, mientras tanto, hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es el porcentaje volumen de glóbulos rojos que encontramos en relación a la sangre total. De la muestra que tomo, hay tubitos graduados que se ponen a la centrífuga, etcétera, y cuando obtengo el resultado, ahí ya me está marcando cuánto tiene el hematocrito, ¿no? El porcentaje o la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre total de la muestra que hemos tomado. A eso se refiere. Estos tubos no son de hematocrito, pero no sé si no me acuerdo si les he puesto algo de relación, ¿ya? A eso se refiere, que en la mujer va de 35 a 45% y en el varón de 40 a 50%, los valores normales. Eritrocitos o glóbulos rojos son las células sanguíneas más abundantes y son células bicóncavas. Esto es en un extendido de sangre, en un frotis, podemos observar. Acá se les ve esféricas con una porción clara, son como numeritos, como vamos a ver luego. Las porciones de los bordes son regordetes y el centro es cóncavo. Eso le ayuda a ampliar su superficie para transportar mayor cantidad de oxígeno. Eso es lo normal. Son células flexibles, fácilmente deformables, que pueden avanzar por los vasos sanguíneos y pasar a vasos de calibre cada vez menor, modificando su forma y sin romperse. Se producen en la médula ósea y tienen un tiempo de vida de 120 días si hablamos de glóbulos rojos normales. Esta es una microfotografía electrónica, una fotografía con... Primero aclararles que en el microscopio electrónico no hay a colores, nada. Todo es en blanco y negro. Pero estos son artificios que se utilizan para mostrar lo que se está viendo en el microscopio, ¿no? Fíjense, como buñuelitos, como les decía. Esa es la forma normal de un glóbulo rojo. Discos bicóncavos. ¿Y cómo es que mantiene esa forma bicóncava? La proteína, los glóbulos rojos son células anucleadas, ¿estamos claros? Cuando se formaron, son células con núcleo. En la médula ósea son células con núcleo. En el feto existen células con núcleo, pero después, como ya avanza la edad y la maduración, o sea, un niño, un adulto ya no puede tener esas células con núcleo. Existen células sin núcleo. De inicio, los glóbulos rojos eran como cualquier célula con todos los organoides existentes, ya los conocemos, ¿cierto? Poco a poco esta célula va perdiendo su núcleo, va perdiendo los organoides y solamente se va a quedar como una bolsita cubierta de membrana y que transporta oxígeno, altamente especializada y que va a tener un tiempo de vida de 120 días. ¿Cómo es que esta célula mantiene esa forma bicóncava que le va a dar mayor superficie, mayor capacidad de transportar mayor cantidad de oxígeno? A través de proteínas de membrana, al igual que todas las membranas, y traeremos al recuerdo de que los primeros estudios que se hicieron de membrana celular fueron en membranas de glóbulos rojos. ¿Por qué? Los glóbulos rojos, la sangre es un medio isotónico, por lo tanto, en un medio isotónico los glóbulos rojos están con su forma que se mencionaba. Si sacáramos glóbulos rojos a un medio hipotónico, ¿qué pasaría? Tienden a igualar concentraciones, se hinchan y se explotan. Y si está en un medio hipertónico, al tener igualar concentraciones, se arrugan y se llaman crenados, crenación. Entonces,
En un medio hipotónico los glóbulos rojos no sufren ningún cambio, pero en un medio hiper o hipotónico sí sufren cambios. Bueno, cuando se hicieron los estudios de membrana plasmática, aprovecharon de estos glóbulos rojos en un medio hipotónico, donde se hinchan, se explotan y quedaban los trozos de membrana, y ahí se estudió acerca de membrana celular. Entonces fueron los primeros pasos. Por lo tanto, hablar de la membrana del glóbulo rojo es hablar de la membrana plasmática en general, pero las proteínas que tiene el glóbulo rojo son características para permitirles adoptar esa forma bicóncava. Dentro de estas se señalan 4 proteínas fundamentales. La espectrina con sus cadenas alfa y beta, es esta proteína, la espectrina con sus cadenas alfa y beta. Las proteínas de banda 3, y banda 4, y la actina, ¿sí? Proteínas de banda 3, proteínas de banda 4, actina y la espectrina. Existen muchas más proteínas que tienen que ver con esta morfología que tiene el glóbulo rojo, pero las más importantes son las que les he mencionado. La mayoría de proteínas del glóbulo rojo son transmembrana. ¿Qué quiere decir? Las glicoforinas A, B, C, aquí tenemos la glicoforina C, por ejemplo, pero fíjense este esqueleto, este armazón que está formando se está formando en la membrana al interior de la membrana del glóbulo rojo. En tanto estas proteínas estén presentes y normales, el glóbulo rojo tendrá la forma bicóncava. Cuando hay fallas en estas proteínas, habrán fallas en la morfología y las consecuencias clínicas que veremos después. Los glóbulos rojos expresan en su superficie también carbohidratos. Aquí esta es una glucoforina, como su nombre lo indica, ahí tiene glúcidos arriba. En la superficie de los glóbulos rojos también se expresan los glúcidos que van a formar parte de los grupos sanguíneos. Se expresa en su superficie el antígeno A, el grupo sanguíneo será A. Si expresa en su superficie el antígeno B, el grupo sanguíneo será B. Si expresan los dos antígenos, el grupo será AB. Y si no expresan ningún antígeno, el grupo sanguíneo es O. Y sabemos que la persona que tiene el grupo sanguíneo A tiene anticuerpos contra el B, no puede tener contra el A. La persona con grupo sanguíneo B tendrá anticuerpos contra anti-A, por lógica. Las personas con grupo sanguíneo AB, ¿qué anticuerpos tienen? No puede tener, se atacaría a sí mismo. Y la persona que no presenta antígenos en su superficie, que es de los glóbulos rojos, tiene grupo sanguíneo O cero, que le llaman ustedes, pero el grupo sanguíneo O. ¿Y qué anticuerpos tendrá? Los dos anticuerpos, A y B. Entonces, los glóbulos rojos muestran en la superficie los antígenos que van a dar lugar a los tipos sanguíneos. Aparte es el otro grupo sanguíneo, el RH, ¿cierto? Pero eso ya lo hablarán en otro momento. Ya, miren. Más de la membrana, una bicapa fosfolipídica, las glucoforinas, tenemos les dije la actina, entonces, ahí, una más. Es fundamental, por favor, si no la leo me olvidaba. Miren, tenemos la espectrina, que es esta, acá está esta es la espectrina con sus cadenas alfa. La espectrina y la inquilina son fundamentales, por favor, que se unen a la actina, que además tiene colaboración de las proteínas de banda 3 y banda 4. Les decía también que la mayoría de proteínas son transmembranas, pero algunas de estas son periféricas, ¿no? Por ejemplo, la inquilina es una proteína periférica. Tal vez esto lo puse para recordarme que tenía que mencionarles estas proteínas que son importantes. Decía banda 3, banda 4, anquilina, espectrina, y siempre no falta, bueno, acá no lo he puesto actina. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las proteínas importantes que forman la membrana del glóbulo rojo y que gracias a estas el glóbulo rojo mantiene su forma bicóncava. Estoy repitiendo varias veces eso. En esta imagen observamos un vaso sanguíneo con glóbulos rojos, fíjense. El vaso sanguíneo, diferentes glóbulos rojos o hematíes o eritrocitos. Aquí tenemos una plaqueta y más arriba una célula endotelial.
Observen la cantidad de glóbulos rojos. Y esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido. De barrido es la que nos muestra la parte externa y nos muestra cómo se observan los glóbulos rojos. Como les decía, en la otra imagen tenida, viscos bicóncavos, parecen buñuelitos o donas, creo, ¿no? Ustedes conocen ahora las donas. Los glóbulos blancos se ven esféricos, ¿sí? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. En la microscopía electrónica de transmisión es como una tomografía que produce cortes y podemos mirar la porción interna, pero en la de barrido solo miramos lo de afuera. Normalmente los glóbulos rojos son flexibles, son células anucleadas, son fácilmente deformables, transportan el oxígeno, etc. Pero existen situaciones en que los glóbulos rojos van a alterar su forma o su tamaño. Aquí tenemos un cuadro que muestra algunas características. Las células rojas o glóbulos rojos normales, viscos bicóncavos, de un promedio de 7.5 micras. Cuando existen alteraciones en su tamaño, hablamos de, si yo observo un extendido de sangre y veo glóbulos rojos grandes y pequeños, estoy mirando glóbulos rojos que están variando en su tamaño. Por lo tanto, variaciones en el tamaño, estoy hablando de anisocitosis, ¿sí? Anisocitosis. Ahora, los glóbulos rojos grandes serán macrocitos y los glóbulos rojos pequeños, microcitos. Eso es fácil, macro y micro, ¿cierto? Pero si existen estas dos, esta combinación, hablamos de anisocitosis. Cuando existen variaciones en la forma, hablamos de poikilocitosis. Poikilocitosis. Los glóbulos rojos alteran sus formas, vamos a mirar diferentes variedades de formas. Si están en un medio hipotónico, se van a producir los crenocitos, se arruga la membrana. ¿Hipotónico está bien? No, hipertónico. Si me equivoco tienen que corregir, ¿verdad? El profesor se puede equivocar muchas veces por lapsus o de repente porque no conoce. Ustedes tienen que corregir, por favor, si se dan cuenta. Crenocitos. Y acá tenemos ya alteraciones patológicas que se verán en algunos tipos de anemias. Otras son en el color, cuando la cantidad de hemoglobina no es la adecuada, es deficiente, se habla de hipocromía. Los glóbulos rojos son pálidos. Y si la cantidad de hemoglobina es exageradamente mayor, se habla de hipertromía. No sé si aquí están, son más teñidos. Finalmente, la maduración. Los glóbulos rojos, les dije que al inicio son nucleados. Vienen todos los organoides y como cuando salen a la circulación normalmente deben salir sin núcleo. Algunos de ellos salen con algunos ribosomas que al colorearlos con el brillante de cresilo, colorean de un tono azulino, y eso se llaman reticulocitos, que cuando se encuentran en sangre, o sea, son formas jóvenes, no debe pasar del 1%. ¿Ya? Si pasa del 1% ya es patológico. Normalmente estos reticulocitos, así, constituyen el 1% normalmente. Y bueno, aquí ya tienen formas patológicas de esferocitosis, de fagocitosis y algunas conclusiones. Es importante que sepan lo normal y lo patológico. ¿Qué es una anemia entonces? ¿Cuáles son los valores normales de hemoglobina? Va a variar en varones y en mujeres. No les voy a dar un dato exacto, va a variar en varones y en mujeres, va a variar con la edad y va a variar con el lugar donde viven. ¿Ya? No será igual en Puno, Cusco, que son las más altas que en Lima, por ejemplo, ¿no? Siendo las distancias más notorias. Pero un promedio, en nuestro medio, más o menos de 12 a 14 gramos de hemoglobina para mujeres y de 14 a 16 para varones adultos. Quiere decir que valores por sobre lo que les he mencionado o por debajo de lo que les he mencionado ya están considerando como no adecuados, y ya pues hablaremos de una anemia con 11, 10, 9, ya es anemia. Entonces baja es la disminución patológica de glóbulos rojos o de hemoglobina. Puede haber las dos cosas.
Y esto nada más para que tengan una idea, porque no nos compete hablar de anemias, por favor, para que tengan una idea de cómo se clasifican, ¿no? Acá dice microcítica porque los glóbulos rojos están pequeñitos, hipocrómica porque la hemoglobina, la cantidad de hemoglobina que se produce está deficiente. Acá hablan de normocítica porque los glóbulos, a pesar de haber anemia, están de tamaño normal y color normal. Hay anemia, sin embargo están así, se ve así. Y la macrocítica, los glóbulos rojos están crecidos. Eso ya va a depender de si la anemia que tienen es por una hemorragia, es por falta de ingesta, es por mala absorción, que no me compete en esta clase. Nada más para que tengan una idea. Existen entonces, cuando hablamos de eritrocitos alterados, existen algunos tipos de anemia, la anemia falciforme o drepanocítica, en la cual se dice que, no se dice, los glóbulos rojos cuando están desoxigenados, o sea, no oxigenados, alteran su forma y adoptan la forma de una hoz o media luna y tienden a hacer la sangre más viscosa, a aglomerarse, de modo que taponan los vasitos sanguíneos y producen fuertes dolores. Es la anemia drepanocítica. Eso ya lo estudiarán ustedes en su momento, pero yo recuerdo que teníamos un amigo que era normal, pero cuando fue a hacer sus serums a Puno, lo tuvieron que traer de emergencia, porque ahí presentó la alteración. Uno recuerden que por la altura la presión de oxígeno no es la adecuada y el ser humano tiene que producir más glóbulos rojos porque hay hipoxia. Y la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno en estas personas que tienen este problema genera que los hematíes se deformen. ¿Y cuál es el problema? Es una mutación puntual en el ADN de la cadena beta de la hemoglobina, del ácido glutámico por valina. Normalmente existe ácido glutámico. Si esta mutación puntual se produce, ya no hay ácido glutámico, hay valina. Y esta valina es la que va a generar que cuando el glóbulo rojo no está oxigenado o está desoxigenado, va a alterar su forma y va a producir una serie de alteraciones clínicas y se acumula, la sangre se torna más viscosa, hay dolores, entonces puede ocasionar hasta la muerte. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un eritrocito inmaduro. ¿Por qué? Tiene núcleo. Y tenemos formas normales y formas alteradas de los glóbulos rojos. Esa es la anemia. Fíjense acá, el vaso sanguíneo con su circulación y los glóbulos rojos normales arriba, y aquí un vaso sanguíneo con glóbulos rojos en una persona con anemia falciforme o drepanocítica. Miren cómo se han deformado. ¿Por qué? Ya les he dado las razones. Miren la forma de un glóbulo rojo partido por la mitad de un glóbulo rojo normal y aquí un glóbulo rojo alterado. Tiene que hacerle clic, 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 clic. Listo. Ayúdale. Veremos entonces mientras. Ya fue. Pero sí se dice la que va a pasar. Pero igual te escribe. Yo tengo muchos sueños en la mente. No he dormido nada. Yo creo que me van a despedir. Me han gritado todo el fin de semana. Todo el fin de semana he sido gritando. Desde... A ver, atentos.
Y aquí tenemos un vaso sanguíneo, miren la circulación, atentos, ya se relajan un poquito, atentos. Miren los glóbulos rojos normales y los glóbulos rojos alterados. Se produce la circulación, pero ¿qué está sucediendo con esos glóbulos rojos alterados? Tienden a aglomerarse, a aglutinarse. Ya se van a deformar los glóbulos rojos que tienen esta patología ante la deficiencia de oxígeno, ante la hipoxia. Otro término que deben saber que es hipoxia. Falta de oxígeno. Deficiencia de oxígeno, ¿cierto? Ahí tenemos la morfología normal de un glóbulo rojo normal, valga la redundancia, y la característica morfológica de un glóbulo rojo con prepanocítico con anemia falciforme. Esto lo puse porque ustedes tienen que recordar algunos términos. Hemos dicho, la anemia falciforme es una patología en la cual la hemoglobina está alterada, ¿cierto? Y los hematíes alteran también su forma de os. Los hematíes son menos flexibles, tienden a aglomerarse, a acumularse cuando no están oxigenados o están desoxigenados. El hematocrito, que es la fracción, pues el porcentaje de glóbulos rojos en relación a la cantidad total de sangre. Eritrocitosis o policitemia es la cantidad anormalmente elevada de glóbulos rojos. Se habla de una policitemia vera cuando esta cantidad es elevada por razones patológicas, y una poliglobulia si es por razones fisiológicas, como en el caso de altura. Las personas que viven en la altura tienen hemoglobinas 17, 18 elevadas, hematocritos elevados, porque requieren tener más hematíes para poder transportar la cantidad adecuada de oxígeno, porque la presión de oxígeno ahí es baja, ¿cierto? Macrocitosis y microcitosis se refiere al tamaño de los glóbulos rojos en este caso. Macro es grande y micro es pequeño. Reticulocitos son las formas juveniles de glóbulos rojos que contienen en su interior ácido ribonucleico, el cual tiene con el azul de cresilo, y que no deben superar el 1% en un flotil de sangre normal. Anisocitosis son las alteraciones en el tamaño de los glóbulos rojos, ya lo hemos dicho. ¿Qué es la oxihemoglobina? Cuando el hematíe transporta, me estaba olvidando de hablarles de la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína conjugada que tiene 4 cadenas. Cada una se une a un grupo M. Y cada cadena con su grupo M a ese nivel se une a una molécula de oxígeno. En conclusión, una molécula de hemoglobina, ¿a cuántas moléculas de oxígeno se une? A 4, ¿cierto? Bien. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, forma la oxihemoglobina. Cuando se une al CO2, porque la hemoglobina va a llevar oxígeno desde el ambiente, del aire hacia los pulmones y de los pulmones hacia los tejidos, y regresa el CO2 para exhalarlo. Cuando se une el CO2, ¿hablamos de qué? Carbaminohemoglobina. Cuando la hemoglobina se une al monóxido de carbono, que es el CO, se llama carbohemoglobina. Cuando existen oxidantes como los nitritos, hacen que el iodo ferroso se transforme en férrico, y en este estado la hemoglobina se conoce como beta-hemoglobina. La esferocitosis hereditaria es otra patología de los glóbulos rojos donde hay una alteración a nivel de las proteínas del citoesqueleto. No hay unión de la espectrina con la anquilina. Y los glóbulos rojos se tornan esféricos. Es otro tipo de anemia, de alteración con anemia. Bien, trombocitopenia trombos viene de plaquetas, es la disminución de plaquetas por debajo de lo normal. ¿Qué son las plaquetas? Son fragmentos citoplasmáticos de una célula gigante que es el megacariocito, que también se origina en la médula ósea de los huesos. Está rodeada de membrana y contiene en su interior microtúbulos, microfilamentos, mitocondrias, enzimas, lisosomas, y se encarga de la función. Se habla de agregación plaquetaria de la función anticoagulante, que cuando hay una lesión en un vasito, las plaquetas que han visto que están circulando por el vaso sanguíneo
en esa lesión se agrupan, se aglomeran y forman un coágulo para impedir que la sangre salga del lugar. Aquí tenemos un frotis de sangre donde observamos los glóbulos rojos y plaquetas. Igual, glóbulos rojos y plaquetas, el número normal de plaquetas oscila entre 250.000 a 400.000 por milímetro cúbico de sangre. Valores inferiores a 60.000 se consideran, van a hablar ustedes de las púrpuras, ¿ya? Aquellas patologías donde ustedes ven que la persona sangra con mucha facilidad, ante cualquier lesión se ven como puntitos rojos en la zona lesionada o de repente en todo el cuerpo dependiendo de la gravedad. Las púrpuras son por deficiencia de plaquetas. Al observar las plaquetas tiene una porción central que se nota bien teñida, que se conoce como granulómero, y una porción periférica menos teñida que se conoce como hialómero. Son de 3 tipos, gamma, delta y lambda, 3 tipos de plaquetas. Aquí tienen el megacariocito, la célula gigante, la cual se va a fragmentar para dar lugar a estas estructuras que las conocemos como plaquetas. Entonces, no son células, que quede bien claro. Aquí observamos un resumen de lo que son un frontón extendido observamos eosinófilos, observamos linfocitos, basófilo, allá un linfocito, neutrófilos, y aquí tenemos las plaquetas, estos puntitos que se ven ahí, finitos, corresponden a un tipo de plaquetas. En un extendido de sangre también nos puede, de acuerdo con, o sea, en un extendido de sangre, ¿qué voy a mirar entonces? En un frotis, la forma y la cantidad, el tamaño de los glóbulos rojos y el color, y eso me va a dar indicios de muchas cosas, ¿cierto? Si hay formas alteradas ya estoy deduciendo de qué se trata. Si el color está bajito, la hemoglobina está producida escasamente. ¿Quién estimula la producción de glóbulos rojos? ¿Qué hormona? La eritropoyetina. Las personas que tienen insuficiencia renal crónica tienen que ponerles eritropoyetina, si no, no hay glóbulos rojos, hacen anemia con frecuencia. Y usted sabe que la anemia es una patología en la cual se experimenta debilidad, cansancio, sueño, no se puede rendir en el trabajo. Entonces, la eritropoyetina es una hormona importantísima producida por el riñón. Cuando esta está dañado no la produce y no hay quien estimule a la médula ósea a producir glóbulos rojos. Bueno, en el frotis de sangre también me puede llevar a observar si existe el exceso de plaquetas. Cuando yo miro así, zonas con abundantes plaquetas, pero no solamente un grupito, veo varios en todo el extentor de la lámina, ya estoy asumiendo que esa persona tiene exceso de plaquetas, o si no observo nada, también estoy asumiendo que, cuidado, por ahí hay una trombocitopenia probablemente. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, hemos terminado la clase, ¿sí?